Muy buenas tardes. El día de hoy, el grupo 6 tiene el agrado de explicarles sobre la lectura Cristalizando la opinión pública por Edward Bernays, centrado en las relaciones éticas. Comenzamos con los conceptos propuestos por el autor. Primero, tenemos la creación de noticias éticas. Bernays destaca que la función principal del asesor en relaciones públicas es crear noticias contrastadas y verificadas. Esto implica generar información veraz y de calidad tanto para la prensa como para el público en general. Segundo, creador de acontecimientos. Bernays sostiene que el asesor en relaciones públicas no solo debe crear noticias, sino también hacer que los eventos ocurran. Debe ser un creador de acontecimientos que influya en la agenda pública de manera ética. Tercero, requisitos morales y técnicos elevados. El autor subraya la importancia de que los asesores en relaciones públicas cumplan con los más altos requisitos morales y técnicos de su trabajo. Esto implica proporcionar información de calidad y adecuada a las características del medio. Cuarto, obligaciones hacia el público. Bernays destaca que los asesores en relaciones públicas tienen una obligación especial hacia el público como defensores de intereses públicos. Deben evaluar su trabajo desde un punto de vista ético y evitar la propagación de ideas o movimientos insociales. Quinto, código de decencia con el cliente. Bernays hace referencia a un código de decencia que implica que tanto hombres como mujeres en la profesión deben mantener estándares de integridad y moralidad en su trabajo con los clientes y en su vida en general. Por último, contribución a la conciencia pública. Bernays concluye con una reflexión personal sobre la contribución de la profesión de relaciones públicas a la sociedad. Cree que los asesores en relaciones públicas están destinados a crear conciencia pública y aportar su mayor utilidad a la sociedad en la que operan. El libro Cristalizando la opinión pública fue emitido durante los años 20, específicamente en 1923, tiempo en el cual se le dio reconocimiento a las relaciones públicas como una profesión que debe ser estudiada y practicada de una forma rigurosa mediante métodos científicos. Esto se logró gracias a Bernays, el autor de la lectura, quien lo convirtió en una materia dentro de la Escuela de Sociología de la Universidad de New York. Esta profesión se convirtió en un factor importante en la vida moderna, puesto que no solamente trabajaban en un ámbito periodístico, sino también político, publicista, radial, entre otros. Asimismo, la relación que tiene el asesor con estos diferentes medios son distintos, puesto que cada uno tiene diferentes objetivos para poder llamar la atención del público, ya sea mediante una opinión, un movimiento o un tema que trata de representar. Sin embargo, el reconocimiento de esta entidad intelectual también fue criticada por muchos autores como propagandista e inmoral, ya que suele estar a menudo en una oposición de uno o más grupos de la sociedad, la cual puede crear conflictos como malinterpretaciones. Es por ello que el asesor en relaciones públicas debe mantener un intenso escrutinio de sus acciones, evitando la propagación de ideas y movimientos insociales o dañinos. Continuamos con los conceptos, pero desde la perspectiva actual. La idea con más relevancia en la lectura es la importancia de la prensa. Se hace mucho énfasis en cuán importante era la prensa para la vida de los ciudadanos americanos de aquel entonces. Esto trasladado a un contexto actual y nacional sigue prevaleciendo, ya que la prensa es parte fundamental de la vida de los ciudadanos del Perú en la actualidad, simplemente que ha buscado inmiscuirse en diferentes formatos para hacerse llegar al espectador, al lector. Ya no es algo meramente físico y escrito como en los periódicos, puede ser algo escrito pero en digital, en las páginas web de cada periódico, en las redes sociales de los mismos, a través del marco audiovisual televisivo, del marco audiovisual de sus redes sociales, y se invita también al espectador a ser como un prosumidor, a ser parte de la misma prensa, al compartir noticias, cosas fuera de lo regular que ocurren alrededor de él. También tenemos el concepto de que los periódicos eran antes un medio para difundir la opinión de los editores y las personas los compraban para ver con qué opinión encajaban más las propias. Era algo meramente egoísta que ahora ha trascendido a algo fuera de eso. Se busca la información objetiva. La objetividad es lo que se intenta que prescinda entre todas las cosas para que el periódico actúe como un medio entre el hecho y el consumidor. Otra idea es que se buscaba crear mensajes que contribuyan a la sociedad. Y esto lo podemos traducir hoy en día en aquella responsabilidad social que tienen muchas empresas y la propia prensa. Hay un deseo por brindarle voz a aquellos que no la tienen. Y por último, hacer que las ideas se vuelvan aceptadas
se puede ver hoy en día en la estrategia de comunicación. Los asesores de relaciones públicas, tanto como los comunicadores y los marqueteros, buscan hacer que un público acepte las ideas que proponen a través de una buena estrategia de comunicación. Mientras más investiguen a este público receptor, mejores resultados obtendrán con respecto a aquella aceptación. Ahora pasemos con una campaña en la lectura. Sabemos que los asesores de relaciones públicas utilizan los medios pagados para llevar mensajes. Y es a partir de esta información que nosotras hemos elegido la campaña de correo directo, ya que estas solo pueden ser usadas cuando la marca nos brinda una lista de información, o también conocida como una base de datos, sobre los clientes, en la cual se nos brindan datos como sus necesidades, sus preferencias o sus gustos, los cuales nos ayudan a llevarles una comunicación más especializada y, como el nombre de ese tipo de campaña lo dice, directa. Al tener una información profunda sobre sus necesidades, nosotros podemos abrirnos a un mayor campo de oportunidades para realizar publicidad. Y esto lo hemos reflejado en la segunda campaña que Edward Bernays hizo para Lucky Strike, en la cual él, si bien ya había logrado que más mujeres consuman cigarrillos, esos no eran de la marca Lucky Strike, ya que al ser de un color verdoso, estos no combinaban con el estilo que se usaba en esa época. Así que lo que hizo Bernays al saber sobre la necesidad de las mujeres de la época por encontrar un producto que se adecue a su manera de vestirse, mandó 1500 cartas que tenían una membrana de color verde para reunirlos a todos y lograr que para ese año se hicieran colecciones de color verde de ropa, y así las mujeres encontraran un estilo que vaya con los cigarrillos de Lucky Strike y así compraran cada vez más este producto. Muchas empresas han implementado campañas de marketing y publicidad en la última década que se ajustaron a algunos de los puntos mencionados en la lectura de Bernays. La campaña The Extra Mile de Volvo Cars, que enfatizó en la sostenibilidad y la responsabilidad ambiental, es un ejemplo destacado de una campaña con un mensaje que contribuye a la sociedad. Algunos elementos vistos en la campaña fueron el mensaje principal, el cual era el compromiso de Volvo con la electrificación y su objetivo de ser neutra de carbono para el 2040, la campaña en redes sociales, con las cuales compartieron videos e imágenes relacionados con la sostenibilidad y la electrificación de sus vehículos en sitios como Instagram, Twitter y YouTube. El contenido educativo, por el cual compartieron en su sitio web y redes sociales cómo funcionaban los vehículos eléctricos y cómo contribuían a la reducción de emisión de carbono. También las alianzas con organizaciones ambientales. Volvo colaboró con organizaciones y expertos de sostenibilidad para apoyar sus declaraciones y objetivos, al igual que los eventos virtuales que organizó en webinar y de manera virtual para discutir las tendencias en la industria automotriz y el valor de la sostenibilidad. Y por último, el compromiso a largo plazo. Volvo reafirmó su compromiso de reducir la huella de carbono de sus vehículos a largo plazo y anunció planes concretos para lograr la neutralidad de carbono en su cadena de suministros y operaciones. Aunque esta campaña no abordó todos los puntos mencionados en la lectura de Bernays, es un ejemplo de una campaña de una empresa importante que se centró en la sostenibilidad y la responsabilidad ambiental en 2020, como parte de su estrategia de marketing y comunicación.